Si alguien conoce precisamente el pensamiento del presidente de Irán, lo que sucede en Irán, porque además es la única política mexicana que se ha sentado con el presidente de Irán, que ha platicado, que ha estado ahí precisamente, además de todo cuando había también una amenaza de guerra en la propia capital de Irán, en Teherán, es la diputada y presidenta también de la Unión Interparlamentaria, que es Gabriela Cuevas, y está con nosotros. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, cuéntanos un poquito, porque creo que vale la pena platicar. Nosotros vemos esto muy alejado. ¿Cuál es la situación de sentarte con una figura que nosotros la hemos satanizado como el presidente de Irán? ¿Cuál es la sensación? Creo que nos toca aquí verlo, sobre todo este conflicto, de una forma muy sesgada. Estamos muy cerca de Estados Unidos y muy lejos del resto del mundo. Empezando por lo que sucede en Medio Oriente. Medio Oriente es muy ajeno a México, es muy ajeno a nuestros intereses, a lo que pensamos, a lo que nos informamos. Lo que hoy está sucediendo viene después de una larga serie de coyunturas. Y el conflicto original sí empieza hace 40 años, con la caída del Shah. En Estados Unidos viene la toma de los rehenes, que es algo que hoy cobra mucho simbolismo, 52 rehenes, y de ahí es donde se dice que Donald Trump está tomando esta idea de los 52 sitios que puede atacar en Irán. Del otro lado está también la respuesta iraní, que ha sido siempre una resistencia en toda la región frente a la presencia estadounidense. Podemos ver, hay muchos mapas en redes sociales, en internet, la presencia tan fuerte que tiene Estados Unidos con bases militares en toda la región, salvo en Irán. Entonces, en este sentido, sí viene ya de una larga historia donde no son amigos, pero que durante el gobierno de Barack Obama hubo no solo acercamientos, sino una gran cooperación. El gran error de Trump al asesinar al general Soleimani es que una vez más Trump manda el mensaje de que está abandonando a sus aliados en la región. Ya lo hizo abandonando a los kurdos a la suerte de Turquía. Nadie le aplaudió en esta ocasión. Ese es un tema muy importante, Paco. Si bien pudiéramos pensar que países como Arabia Saudita o como Israel aplaudirían este asesinato, hubo un silencio sepulcral en la región, por muchas razones, entre otras porque sí ha habido distintas iniciativas de paz en la región que probablemente Trump, con estas acciones, está destruyendo. Él prometió en su campaña paz en Medio Oriente, prometió desmilitarizar la región, regresar las tropas a este America First y darle prioridad al país, y está haciendo justamente lo contrario. Además de que no existe esta solidaridad de los países, por los aliados regionales de Estados Unidos, del otro lado también está la incógnita en cómo va a responder Irán, y creo que eso es lo que hoy tiene en gran incertidumbre al mundo. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cómo va a responder Irán? En principio, si leemos el tuit del canciller Zarif, el canciller iraní del día de ayer, dijo, a ver, con estos 12 misiles nosotros ya respondemos conforme a la Carta de las Naciones Unidas y ya respondemos de manera proporcional. Pero no es proporcional. Conocemos a los iraníes. Mira, yo creo que Irán se va a tomar las cosas con mucha estrategia política y no con una estrategia frontal militar. No se lo van a tomar personal. ¿Quién era el general que asesinaron? ¿No era alguien muy cercano al régimen? Yo creo que la forma más fácil de explicar quién era el general Soleimani es viendo las imágenes de su funeral en Irán. Apenas hace unas semanas el mundo criticaba por esta en su funeral que por el ataque a Estados Unidos. Sí, ahora, lo que también deja ver este ataque es una pésima estrategia por parte de Trump. Hace apenas unas semanas se hablaba de la crisis de gobernabilidad interna en Irán, se hablaba de manifestaciones, estuvo 2 semanas desconectado internet, o al menos con las comunicaciones muy precarias, y de repente viene este asesinato del general Soleimani que vuelve a unir a los iraníes, y vemos a millones de iraníes marchando en las calles en despedida a este general que era muy querido. Ahora, retomando por qué era importante el general Soleimani para la región y por qué yo creo que los aliados se quedaron callados. Cuando Obama se acerca a Irán, no fue únicamente por el acuerdo nuclear iraní, que en su momento fue el acuerdo multilateral más importante probablemente del siglo, y que Trump, para variar, destruye. Además de eso, la estrategia para combatir a ISIS se hizo entre muchos países aliados, pero la estrategia militar fue Estados Unidos por aire y el general Soleimani por tierra, en una gran coordinación Soleimani con los militares estadounidenses. Es decir,
Soleimani no era alguien que se estaba escondiendo. Era cuate, no, pues. Era, sí, un iraní, el segundo al mando en el gobierno, pero por otro lado ¿De ese era alguien nivel? con... Sí, y además mucho más querido que muchos en el gobierno. Pero por otro lado, con quien Estados Unidos ya había aprendido a dialogar. Y esa es la parte donde el mensaje reiterado es: abandonamos a los kurdos, matamos ahora al general Soleimani. Es mensaje tras mensaje de abandono o de golpeo a aliados de los Estados Unidos. Y eso no le va a ayudar a la política exterior o militar de Estados Unidos por décadas. Gaby, tú te reuniste como presidenta de la Unión Interparlamentaria con el presidente Rouhani. ¿Te pudiste reunir con Soleimani alguna vez? Fíjate que no, traté hace 4 años, sí pedí una cita a partir precisamente del combate que estaba haciendo a ISIS y estos grupos terroristas. Se volvió mucho más visible. Él no había sido una persona más visible. Gente de la Embajada de México en Teherán me dijo: oye, valdría la pena que si ya tienes este nivel de citas, pidas una reunión con el general Soleimani. Dije, bueno, vamos a pedirle. Y me dijeron: ¿sabes qué? Va a estar muy difícil porque parece que hasta Obama pidió una cita y no puede. Ni Obama la tuvo. Ahora sí que ni Obama, ¿no? Pero, y era en realidad porque este señor se la vivía en campo. Al parecer, pues sí, es literal un general que estaba trabajando mucho con las tropas. Como te digo, no se explica la retirada de ISIS de Irak y de gran parte de Siria si no es por el general Soleimani. Y de ahí también el gran cariño que vimos en Irak en todas estas manifestaciones de despedida al general. Ahora, en el marco de la 31ª reunión de embajadores, supongo que la Cancillería y el propio canciller Marcelo Ebrard deben de haber pedido tu opinión y tu consejo al respecto de la única persona que sabe de lo que estamos hablando, la única persona que se ha sentado con el presidente Rouhani de México y tal vez de México para abajo, ¿no? Pues mira, a mí me hubiera gustado mucho que me invitaran, Paco. Lamentablemente esta invitación no se dio. Por mi parte, en lo que pueda apoyar, estoy haciendo muchísimo trabajo en la Unión Interparlamentaria, le dedico prácticamente todo mi tiempo. ¿El gobierno mexicano no te ha pedido la opinión, no te ha pedido el consejo al respecto de esto? No ha habido ninguna comunicación al respecto, pero yo en lo que puedo ayudar a mi país lo haré siempre con todo el corazón. Creo que México debe ampliar sus vínculos con el mundo. México es mucho más que la relación con Estados Unidos, hay mucho que hacer con América Latina y el Caribe, debemos mejorar nuestras prácticas migratorias. Está pendiente todavía la firma de nuestra renegociación del acuerdo con la Unión Europea. Asia está creciendo, África se está desarrollando. Hay un montón de cosas que hacer y claro que a mí me encantará siempre estar apoyando a mi país. No es que te encante, ¿no? Parecería un acto de lógica de 3 centavos el que el canciller se siente contigo y te pregunte qué es lo que está pasando. Además de todo, tú hablabas al principio del Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, ¿no? Que podemos ver a Irán muy lejos, pero finalmente después de que sale, después de la Revolución Islámica, primero va a Nueva York y después viene a Cuernavaca. Cuernavaca y Acapulco, sí, los paraísos de hace 40 años, sí. Pues y se quedó no ahí estamos tan lejos finalmente en esa lógica. O sea, ¿sí estamos en la mente de los iraníes? Ahorita no. La primera visita política que hubo a Irán en 36 años, es decir, a partir de la caída del Shah, la primera visita política, es decir, sí tenemos nuestra embajada, en general activa nuestra embajada, cubre otros países de la región, pero la primera visita política la hicimos en enero de 2014. ¿La hicimos? No, la hiciste tú. No, pues iba con una delegación de senadoras. Yo presidía la delegación como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado en ese entonces, con una delegación plural que íbamos de distintos partidos políticos y que fue muy interesante porque fue el primer acercamiento político. Después ya tuvimos también nosotros delegaciones de Irán viniendo a México y creo que se inició un diálogo muy positivo. Ellos tienen grandes avances, por ejemplo, en temas de salud, en temas de educación. Cuando un país ha tenido estos bloqueos, estos sistemas de sanciones tan duros como los ha sufrido Irán, para nosotros puede ser difícil verlo, pero la forma de imaginarlo cerca es lo que vive Cuba. Claro. Cuba, que es un hermano entrañable de México, ha vivido sobreviviendo sanciones de Estados Unidos. Y lo mismo está pasando con Irán. Hay problemas de hambre, hay problemas de desabasto de medicinas por sanciones que ya están violando el derecho internacional humanitario. Y eso llega al odio, por supuesto, del pueblo iraní, obviamente a quienes están perpetrando estas sanciones. La única política de México que se ha sentado con Rouhani eres tú. Probablemente sí. No, probablemente no, yo sí. ¿Cómo es el tipo? Pues mira, yo encontré en general con los iraníes y por supuesto con el presidente Rouhani, primero muchísima apertura, que eso es raro a veces en la política y mucho más en la diplomacia. Los temas se hablan, nunca hubo preguntas vetadas.
Sí se valían preguntas políticamente incorrectas o complejas y fue un diálogo muy abierto. ¿Y cómo tratan a una mujer? En general, mira, usar el hijab fue muy incómodo. No soy una persona de formación católica. Viendo, ¿no? Si el hijab es este velo que cubre la cara, que se puede ver en las fotos, fue muy incómodo porque en estos días de julio... un calor Sí, estamos a 40 y tantos grados. No era algo que yo escogí, es algo que se tiene que hacer por respeto a las tradiciones del país, pero pues es parte de cuando uno va a ciertas culturas. A veces aquí uno entra a alguna iglesia, en alguna zona conservadora y hay que cubrirse también. Cada pueblo tiene sus propias tradiciones, claro. Hay que respetarlas. Pero esa fue, digamos, la parte, podemos decir, de color y un tanto incómoda. Pero en general, el trato a las mujeres no lo sentí diferenciado más allá de tener que usar el hijab. Los hombres también se visten cubriéndose desde el cuello hasta los pies. Entonces, lo que cambia es literalmente el pelo. Y de ahí, la conversación, el contenido de las conversaciones fue muy interesante. Me reuní con el presidente del Parlamento iraní, que juega un papel muy importante. El Parlamento iraní, contrario a lo que a veces pensamos de esa región, tiene un papel, específico. Sí, y es muy vivo y es muy representativo de las distintas regiones del país. Entonces, esa fue una reunión muy importante. En esa reunión hablamos, por ejemplo, de Siria, de cómo la Unión Interparlamentaria pudiera apoyar en el proceso de desarrollo constitucional que se estaría pensando para Siria, si Irán estaba jugando o no algún papel en este asunto. Ahí fue donde me explicaron mucho de este papel del general Soleimani, coordinado con los Estados Unidos. Hablamos mucho de la importancia del acuerdo nuclear iraní, que en estos días pues Irán anunció que pues van a empezar a reducir sus compromisos. Más que retirarse, dijeron, vamos a reducir nuestros compromisos. Y en esa parte, si yo hago un acuerdo contigo, Paco, y tú me dices, yo no lo voy a cumplir, porque yo sí tengo que cumplirlo, ¿no? Claro. Que es un poco el debate que hoy tiene Irán con los europeos. Es, a ver, Estados Unidos se retiró, pero estos europeos no se retiran, pero tampoco hacen nada. Claro. Y las empresas europeas no están tampoco apoyando a Irán de ninguna manera, más bien están siguiendo las sanciones estadounidenses. Entonces, ese es también uno de los debates que vemos hoy y que yo estuve trabajando en esta visita en julio y que hablé, ese fue yo creo que el principal tema con el presidente Rouhani. ¿Qué va a pasar con el multilateralismo si hoy las voces que pudieran parecer más poderosas en el planeta empiezan a hablar por el unilateralismo y por en lugar de la política, el diálogo, la diplomacia, se quiere imponer la fuerza? Siendo la política que más conoce de este tema, ¿qué es lo que piensas que va a pasar en la zona? ¿O qué es lo que va a pasar en el mundo? El temor de todo el mundo es la Tercera Guerra Mundial. ¿Eso va a suceder? No se ve cercana, pero tampoco hay que descartar una guerra. No es lo mismo hablar de una guerra que la Tercera Guerra Mundial. Es muy distinto, son otras proporciones. No está muy claro qué tanto puede escalar el conflicto, no. Está pendiente que hoy Trump dé sus reacciones a estos 12 misiles que envió el día de ayer Irán, y que Irán fue muy claro, sí los mandamos nosotros. No está muy claro tampoco que a Estados Unidos y concretamente a Trump le convenga en año electoral, con impeachment, meterse a la incertidumbre de un conflicto donde él no ha sabido explicar y no ha dado, que es la constante en Estados Unidos, no ha dado una sola prueba de por qué este general representaba la súper amenaza que decían. Lo mismo que cuando como hablaban... las armas nucleares de Irak, ¿no? Nucleares, armas químicas, era una amenaza. Siempre hay un pretexto que nadie puede ver y que el Congreso estadounidense no sabe explicar. Entonces, no me queda claro que a Estados Unidos le convenga. Las encuestas en Estados Unidos en su mayoría dicen que no le conviene a Trump, ni siquiera con su propio electorado. Irse a una guerra para ver temas de Irán no va en el sentido de America First. Claro. Y del lado de Irán, pues claramente hay una enorme asimetría. No porque Irán sabe que tiene menos capacidades militares que Estados Unidos. Ahora, ¿pero un acto terrorista quizá? Irán no es tanto de ataques terroristas, sí se tiene sus proxies, sí es de ataques muy frontales, como lo que vimos ayer. Un ataque que te lo firma en Twitter el canciller del país, pues no es un tema, digamos, de andar jugando al terrorismo, ¿no? No, yo creo que hay distintos caminos. Esta puede ser una oportunidad para que si Irán decide el camino de sacar a Estados Unidos de la región, empiece un esfuerzo diplomático mucho más sólido, que ya lo había empezado en la ONU en septiembre, para decir, vamos a pacificar la región, vamos a hablar entre nosotros, y en esa medida puedan ir sacando tropas estadounidenses, como fue, y en esa medida es importante, este acuerdo del Parlamento iraquí que dice, las tropas estadounidenses ya no son bienvenidas y les pedimos que se retiren. Claro. ¿Cómo se instrumenta esta decisión del Parlamento? Es lo que habrá que ver en estos días.
Trump había dicho, me quiero salir de Irak, me quiero salir de Siria, me quiero salir de Afganistán, pero una cosa es que lo diga y la otra cosa es que se salga, porque Irán consiguió que se saliera. Claro. Pues bueno, yo le hago un llamado desde aquí al canciller de nuestro país, Marcelo Ebrard, que le hable a la diputada Gabriela Cuevas, que creo que tiene un poquito más de conocimiento que él del tema. Gaby, muchísimas gracias. Pues sí, Paco, es increíble. Yo creí que ya gracias. habías platicado, que habías estado en la reunión de embajadores. Es increíble, ¿no? O sea, quien está sentada con el presidente Rouhani es la diputada Gabriela Cuevas y ahí anda nada más haciendo sus reuniones con refresco y con conchas de vainilla en la Cancillería. Pues yo espero que podamos tener siempre un diálogo interno que nos ayude a que nuestro país crezca más. México unido es el país que crece, es el país próspero. Creo que en ese sentido es por donde quiere el presidente Andrés Manuel y por mi parte siempre estaré dispuestísima de ayudar. Gaby, muchísimas gracias. Paco, muchas gracias a ti y a tu auditorio.